¿Tienes más de 50 años? El secreto japonés. 6 movimientos que reactivan tu energía. Y tú también deberías hacerlo. La mano de Lía tembló mientras agarraba la manija de la puerta del baño. No fue miedo, fue puro agotamiento. Esa sensación de que tu cuerpo pesaba 3 veces más de lo que debería. Se miró al espejo y vio algo que la asustó más que cualquier diagnóstico. Sus propios ojos vacíos, hundidos y apagados. A sus 52 años, Lía ya no se reconocía. 3 meses antes, todavía podía caminar hasta la plaza cercana a su casa. Ahora, subir 3 escalones fue un esfuerzo que la dejó sin aliento. La hinchazón en el abdomen se había vuelto constante. La ropa estaba ajustada. La picazón íntima volvía todas las semanas, incluso después de tratamientos que nunca resolvieron nada. Y lo peor, esa niebla mental que le impedía recordar nombres, fechas, citas, como si alguien hubiera borrado parte de tu memoria. Estás envejeciendo, Lía. Es normal, dijeron, pero ella sabía que no lo era, porque a los 50 tu madre todavía bailaba. A los 52 años, su abuela todavía cuidaba sola un huerto entero. Entonces, ¿por qué ella, a esa edad, apenas podía levantarse de la cama sin sentir que llevaba piedras en la espalda? Fue en una tarde gris, mientras esperaba otra cita que probablemente terminaría en «Toma este medicamento y vuelve en 3 meses», que Lía escuchó una conversación que lo cambiaría todo. 2 mujeres, ambas mayores de 60 años, conversaban en la sala de espera. Una de ellas se rió a carcajadas, llena de energía, haciendo gestos con las manos. El otro parecía cansado, encorvado y respirando con dificultad. La vibrante mujer dijo algo que hizo que Lía dejara de mirar su celular. «Yo era igual que tú hace 2 años. Ni siquiera podía peinarme sin sentir dolor. Hasta que alguien me enseñó 6 movimientos simples, y todo cambió». Lía sintió que algo se despertaba en su interior. No era esperanza, era una curiosidad desesperada. Ella se acercó, pidió permiso. Él preguntó. La mujer sonrió y dijo, «No son ejercicios pesados, son movimientos que desbloquean el cuerpo. Movimientos que han sido utilizados durante siglos por personas que vivieron hasta los 90, 100 años, con la energía de alguien de 50. Lía anotó todo, regresó a casa, y esa misma noche empezó. El primer movimiento fue tan simple que casi se da por vencida. Esto no cambiará nada, pensó. Pero al tercer día sucedió algo extraño. Se despertó y notó que el dolor lumbar había desaparecido. No mucho, pero lo suficiente como para que ella se diera cuenta. Al quinto día, la hinchazón abdominal comenzó a disminuir. Logró ponerse un par de pantalones que no había usado en meses. Al 10º día, la niebla mental se disipó. Recordó el nombre de su vecina sin esfuerzo. Recordó el cumpleaños de su nieto. Recordó cosas que pensó que había perdido para siempre. Pero lo más impresionante ocurrió 3 semanas después. Lía estaba en la cocina cuando sintió algo que no había sentido en años: las ganas de bailar. No fue un pensamiento, fue un impulso. Puso algo de música y movió su cuerpo. No me dolió, no importó. Ella simplemente bailó. Y entonces ella entendió. Esos movimientos no solo aliviaban los síntomas, estaban reactivando algo profundo, algo que se había ido apagando poco a poco, día tras día, por hábitos que ella ni siquiera sabía que estaban destruyendo su energía. Pero había algo que Lía aún no sabía, algo que la mujer de la sala de espera no le había dicho. Un detalle oculto sobre estos movimientos, un detalle que explicaba por qué trabajaron tan rápido y por qué, en algunas personas, los resultados fueron aún más dramáticos. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber qué es lo que Lía aún no sabía, no olvides suscribirte al canal, porque lo que pasó después fue aún más sorprendente. Lía empezó a darse cuenta de que no era solo el dolor y el cansancio lo que estaba cambiando. Algo estaba sucediendo dentro de su cuerpo, algo que no podía ver, pero que estaba transformando todo. Y cuando finalmente entendió qué era, todo cobró sentido. Los 6 movimientos no fueron mágicos, eran ciencia, ciencia antigua, probada por generaciones, ignorada por las prisas modernas. Y lo que le hicieron al cuerpo humano fue tan poderoso que Lía se preguntó por qué nadie había hablado de ello antes. Pero la respuesta a esa pregunta fue aún más inquietante. La respuesta llegó 3 semanas después, durante una conversación que Lía no esperaba tener. Estaba en el mercado, eligiendo verduras, cuando sintió que alguien la observaba. Era la mujer de la sala de espera, el mismo que había compartido el secreto de los 6 movimientos. Ella se acercó con una sonrisa discreta y preguntó, «Tú empezaste, ¿no?». Lía parpadeó, confundida. «¿Cómo lo sabes?». «Por la forma en que estás parado, por el brillo de tus ojos, por tus manos». La mujer señaló suavemente. «Ya no tiemblan». Lía se miró las manos. Era verdad. El fino temblor que la había acompañado durante meses había desaparecido. Ella ni siquiera se había dado cuenta. «Ven a tomar un café conmigo», dijo la mujer. «Hay cosas que necesitas saber». Se sentaron en una pequeña cafetería cercana. La mujer se presentó como Elena, de 67 años, pero con la postura y la energía de alguien 20 años menor. Y entonces,
Elena comenzó a contar una historia que hizo que Lía entendiera por qué tanta gente estaba agotada, hinchada, mentalmente confundida, sin descubrir nunca la verdadera causa. El cuerpo humano fue creado para moverse de maneras específicas, comenzó Elena. No me refiero a ejercicio intenso, me refiero a movimientos que activan sistemas completos, sistemas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Explicó que a lo largo de los años, la vida moderna ha creado un patrón destructivo: estar sentado durante horas, movimientos repetitivos, posturas encorvadas, respiración superficial. Todo esto provocó un bloqueo silencioso, un bloqueo que comenzó en la columna, se extendió a los órganos internos y finalmente afectó a todo: la digestión, la circulación, el sistema linfático e incluso la claridad mental. Cuando estos sistemas se bloquean, el cuerpo entra en modo de supervivencia, dijo Elena, con los ojos fijos en los de Lía, y en modo supervivencia no elimina las toxinas adecuadamente, no absorbe adecuadamente los nutrientes, no descansa adecuadamente, te despiertas cansado, te hinchas sin motivo, sientes picazón, irritación, dolor que nadie puede explicar, porque el problema no está en un órgano específico, está en todo el sistema. Lía sintió un escalofrío. Era exactamente lo que ella había experimentado, años de médicos diciéndole que todo era normal durante los exámenes, mientras ella sentía que su cuerpo se desmoronaba poco a poco. Y estos 6 movimientos, comenzó Lía, lo desbloquean todo, añadió Elena. Reactivan la circulación profunda, estimulan el sistema linfático para drenar lo que está atascado, realinean la columna para que los órganos internos vuelvan a funcionar sin presión. Y, lo más importante, enseñan al cuerpo a volver a respirar. ¿Respirar? La mayoría de las personas respiran solo con 1/3 de su capacidad pulmonar. Respiraciones cortas y superficiales que mantienen el cuerpo en constante estado de alerta. Esto estresa el sistema nervioso, desregula las hormonas, debilita la inmunidad. Estos movimientos corrigen esto, y cuando se respira correctamente, todo cambia. Lía absorbió cada palabra, pero algo todavía la molestaba. ¿Por qué nadie enseña esto? ¿Por qué nunca había oído hablar de esto antes? Elena suspiró. Porque es demasiado simple, y lo simple no genera ganancia, no vende medicamento, no llena los consultorios médicos. Estas técnicas vienen de una época en la que la gente necesitaba mantenerse fuerte y sana hasta la vejez, porque no había otra opción. Hoy, la solución siempre viene de afuera. Una pastilla, un tratamiento, un procedimiento. Nadie te enseña a reactivar lo que ya está dentro de ti. Lía se sintió enojada. Ira por todo el tiempo perdido, de todos los tratamientos que no funcionaron, de todas las veces dijeron que el problema estaba en su cabeza. Pero Elena puso su mano sobre la de ella. No te detengas en el pasado. Lo has descubierto ahora, y ahora puedes cambiarlo todo. Lía asintió, pero todavía había una pregunta en su mente. ¿Qué pasa si dejo de moverme? ¿Todo vuelve? Elena sonrió. Si paras, el cuerpo vuelve a sus viejos patrones, pero si lo conviertes en un hábito, si es parte de tu rutina, el cuerpo aprende, memoriza, y después de unos meses, ya no tienes que esforzarte más. El cuerpo simplemente funciona como debería. Lía salió de ese café con la mente acelerada. Había encontrado algo real, algo que funcionó. Y por primera vez en años, sintió que tenía control sobre su cuerpo. Pero lo que Elena no le dijo ese día, y Lía solo descubriría semanas después, fue que estos movimientos tuvieron un efecto secundario inesperado. Un efecto que fue mucho más allá de la energía física. Algo que afectó la química del cerebro, con la forma en que el cuerpo procesa las emociones, con la capacidad de volver a sentir alegría. Y cuando Lía finalmente lo experimentó, entendió por qué algunas personas que hacían estos movimientos describían la sensación como renacer. Porque eso fue exactamente. Durante las siguientes semanas, Lía se obsesionó. Practicaba los movimientos todas las mañanas, religiosamente, y cada día noté algo nuevo. La piel, antes apagada e irritada, empezó a aclararse. El picor íntimo que la atormentaba había desaparecido por completo. La hinchazón abdominal, que ella pensaba que era permanente, había desaparecido. Pudo usar ropa que había estado guardada durante años, pero lo más impresionante no fue lo físico, fue emotivo. Lía se encontró riendo más. Las pequeñas cosas, música, un pájaro en la ventana, el olor a café, la hacían sonreír. Los sentimientos que habían sido ahogados por la constante niebla del cansancio y la frustración, ahora emergieron con claridad. Se sintió viva de nuevo. Y fue entonces cuando decidió algo. No se lo iba a guardar para sí, se lo iba a contar a todos los que conocía. Comenzó con el vecino, que padecía los mismos síntomas. Luego, con un grupo de amigos, todos mayores de 50 años, todos exhaustos. Todos pensaron que era simplemente edad. Y todos, sin excepción, sintieron la diferencia, pero no todos estaban contentos con la transformación de Lía. La primera persona que interrogó a Lía fue su propia hermana, Clara.
Se conocieron en un almuerzo familiar y Clara se dio cuenta de inmediato. Lía era diferente, más erguido, más presente, piel radiante, los ojos alertan, mientras Clara se quejaba de dolor de espalda, fatiga crónica e hinchazón que no desaparecía. Lía escuchaba en silencio, hasta que no pudo más. Clara, sé exactamente lo que estás sintiendo, porque sentí lo mismo, pero cambié. Clara frunció el ceño. ¿Cómo ha cambiado? ¿Te sometieron a alguna cirugía? ¿Ha comenzado a tomar algún medicamento nuevo? No. Empecé a hacer 6 movimientos, cada día, y en 3 semanas todo cambió. El rostro de Clara decayó. ¿Movimientos? ¿Te gusta la gimnasia? No. Estos son movimientos de activación. Desbloquean el cuerpo, reactivan sistemas que estaban congelados. Clara soltó una risa breve, casi cruel. Lía, te estás volviendo ingenua. Esto es una tontería. Si fuera así de simple, todo el mundo lo haría. Lía sintió que se le oprimió el pecho. No fue ira, fue una decepción. Había esperado que su hermana, precisamente, lo entendiera. Pero Clara ya estaba cambiando de tema, hablando de un nuevo y costoso tratamiento que había comenzado, con promesas que nunca se cumplieron. Y en ese momento, Lía comprendió algo inquietante. Algunas personas prefieren creer que el sufrimiento es inevitable, que considerar que la solución podría estar a su alcance todo el tiempo. Pero Lía no se rindió. Ella continuó practicando. Seguimos compartiendo. Y poco a poco algo empezó a suceder. Las personas que realmente lo intentaron, que tomaron medidas consistentemente, comenzaron a reportar cambios profundos, no solo físico, emocional también. Una amiga, Ana, dijo que después de 2 semanas pudo dormir toda la noche por primera vez en años. Otra, Mía, dijo que la niebla mental que le impedía trabajar había desaparecido. Y Ben, un hombre de 58 años que Lía conoció en una charla comunitaria, informó que su dolor crónico de rodilla, que los médicos dijeron que era irreversible, desapareció en menos de un mes. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Ben, con los ojos muy abiertos. Hice fisioterapia durante años y nada funcionó. Y ahora, con 6 simples movimientos. Lea sonrió, porque estos movimientos afectan la causa, no el síntoma. Restablecieron el cuerpo. Y cuanto más entendía Lía, más se daba cuenta de algo que Elena había insinuado pero nunca había explicado del todo. Estos movimientos no eran solo físicos, crearon un efecto en cascada. Cada movimiento activaba una cadena de reacciones en el cuerpo, reacciones que afectaban a las hormonas, los neurotransmisores, la forma en que las células se comunicaban entre sí. Fue entonces cuando Lía decidió profundizar más. Ella comenzó a investigar, leer estudios antiguos, habló con personas que practicaban técnicas similares y descubrió algo que la dejó sin palabra. Estos 6 movimientos tuvieron su origen en prácticas que se remontaban a siglos atrás, prácticas desarrolladas en regiones donde la gente vivió hasta edades avanzadas sin los problemas normales del envejecimiento, sin dolor crónico, sin pérdida de memoria, sin el agotamiento constante que afecta a la mayoría de las personas después de los 50 años. Y la razón era simple, nunca dejaron que sus cuerpos se estancaran. En la vida moderna, el cuerpo está atrapado, sentado, inclinado, respirando a mitad de camino, atrofia de los músculos, los órganos se comprimen, la circulación se ralentiza, el sistema linfático, encargado de eliminar las toxinas, se vuelve lento, casi paralizado, y cuando eso sucede, el cuerpo empieza a acumular. Acumula inflamación, acumula líquidos, acumula sustancias que deberían haber sido expulsadas, y entonces comienzan los síntomas: hinchazón, picazón, fatiga, confusión mental, dolor inexplicable. Todas son señales de que el cuerpo está intentando gritar: necesito movimiento, necesito fluir, pero nadie escucha, porque el mensaje ha sido distorsionado. Te estás haciendo viejo, dicen. Es normal, dicen, y la persona acepta. Resígnate, deja de pelear. Lía no lo aceptó, y ahora estaba viendo resultados no solo en ella misma, sino también en docenas de personas a su alrededor. Pero hubo un problema. Cuanto más compartía Lía, más resistencia encontraba, no de todos, pero de algunas personas específicas, personas que habían invertido años en tratamientos costosos, en medicamentos continuos, en terapias que prometían alivio pero nunca curaban. Estas personas escucharon a Lía hablar sobre los 6 movimientos y reaccionaron con desprecio. Esto es pseudociencia, dijeron. Estás siendo engañado, dijeron. Y lo más doloroso, están dando falsas esperanzas a personas vulnerables. Lea no podía entender cómo es posible que algo tan simple, tan eficaz, genere tanta hostilidad. Fue Elena quien explicó: Lía, estás jugando con creencias profundas. A la gente se le ha enseñado que la salud es complicada, que envejecer significa sufrir, que la solución siempre viene de fuera, nunca de dentro. Cuando demuestras que es posible cambiar con algo tan simple como eso,
estás rompiendo esa creencia. Y eso asusta, porque si es verdad, significa que perdieron años creyendo una mentira. Lea entendió, pero eso no la detuvo. Ella continuó. Movimientos de refinamiento. Enseñar con más claridad. Ayudar a las personas a comprender no solo el cómo, sino también el por qué. Y poco a poco se dio cuenta de que estaba construyendo algo más grande que ella misma. Estaba creando una comunidad, una red de personas que estaban redescubriendo sus propios cuerpos. Pero todavía faltaba algo. Lía sabía que estaba en el camino correcto, pero sintió que había un nivel más profundo, algo a lo que aún no había accedido por completo, un secreto dentro de un secreto. Y fue durante una noche de insomnio, 3 meses después de comenzar los movimientos, que Lía se dio cuenta de que lo cambió todo. Estaba practicando el cuarto movimiento, una suave rotación de la columna combinada con una respiración profunda, cuando sintió algo extraño. Una ola de calor subió por mi columna. No fue molestia, era energía, pura energía, como si algo dormido hubiera despertado. Y en ese momento, Lía lo entendió. Los movimientos no eran solo desbloquear músculos y órganos, estaban activando algo mucho más profundo, algo relacionado con el sistema nervioso, la forma en que el cuerpo gestiona la energía, a la conexión entre mente y cuerpo que la ciencia moderna aún comenzaba a comprender. Y cuando se dio cuenta de eso, todo cobró sentido. Los movimientos no fueron solo físicos, eran neurológicos. Reprogramaron el sistema nervioso para salir del modo de supervivencia y entrar en el modo de regeneración. Y cuando eso sucedió, finalmente se permitió que el cuerpo se curara a sí mismo. Pero Lía todavía no sabía que este descubrimiento la pondría en el centro de un giro que nunca podría haber predicho. El cambio comenzó con una llamada telefónica. Era un sábado por la mañana. Lía acababa de terminar sus movimientos matutinos cuando sonó su teléfono celular. Número desconocido. Ella casi lo ignoró, pero algo la hizo responder. ¿Lía? La voz era masculina, vacilante. Mi nombre es Dr. Marco, soy médico, y necesito hablar contigo. Lía sintió que se le encogía el estómago. ¿Sobre qué? Sobre lo que estás enseñando, los 6 movimientos. Ella cerró los ojos. Ahí llegaron las críticas. Que alguien más dijera que estaba engañando a la gente, que no tenía formación, que debería dejar de hacerlo. Mira, sé lo que vas a decir. No lo sabe. Su voz era firme pero no agresiva. No llamo para criticar, te llamo para darte las gracias. Lea se detuvo. Mi madre tiene 71 años. Durante 5 años ha vivido con dolores crónicos, fatiga severa y confusión mental progresiva. Gasté una fortuna en tratamiento. Nada funcionó. Hasta que una amiga suya, a la que le enseñaste, le pasó los movimientos. Al cabo de 3 semanas, mi madre volvió a ser quien era. No puedo explicar esto con la medicina que aprendí, pero no puedo negar lo que estoy viendo. Lía sintió que las lágrimas brotaban. Yo no sé qué decir. Di que sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para venir y hablar en un evento que estoy organizando. Un grupo de profesionales sanitarios que buscan enfoques integradores. Gente de mente abierta. Necesitamos saber de usted. Lía apenas podía creerlo. Ella, que nunca tuvo formación médica, que nunca estudió en universidades. ¿Ser invitada a hablar con los médicos? Ella aceptó. El acto tuvo lugar 2 semanas después, en una pequeña sala alquilada en el centro de la ciudad. Estuvieron presentes 30 profesionales de la salud. Médicos, fisioterapeutas, enfermeras, todos escépticos, pero curiosos. Lía estaba nerviosa, pero cuando empezó a hablar, algo pasó. Las palabras fluyeron. Ella no habló como una experta, hablaba como alguien que había sufrido y había encontrado una salida. Él contó su historia, demostrado los movimientos, explicó simplemente lo que estaban haciendo, y entonces sucedió algo inesperado. Una doctora entre el público levantó la mano. Conozco estos movimientos. Todos se volvieron hacia ella. No exactamente así, continuó, pero estudié algo similar durante una especialización en terapias somáticas. Estos movimientos activan el nervio vago, estimulan el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de la regeneración, digestión profunda, eliminación de toxinas. Cuando este sistema está activo, el cuerpo sale de un estado de alerta crónico, y ahí es cuando comienza la verdadera curación. Otro médico habló, y eso explicaría los rápidos resultados, porque no se trata de fortalecer músculos ni de quemar calorías, se trata de restablecer el sistema nervioso. Cuando el cuerpo se siente seguro, deja de acumular y comienza a liberar. Lía escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. Estaban validando científicamente lo que ella había descubierto intuitivamente. Pero entonces, un hombre al fondo se levantó. Era mayor, de pelo gris y expresión seria. Esto es peligroso. La habitación quedó en silencio. ¿Peligroso cómo?, preguntó el doctor Marcos. Porque la gente dejará de buscar ayuda profesional. Pensarán que pueden resolverlo todo solos con 6 movimientos. Sacudida. Y cuando tengan algo grave, será demasiado tarde.
tarde. Lía sintió que se le oprimió el pecho, pero antes de que pudiera responder, el médico que había hablado antes se levantó. Con el debido respeto, colega, lo peligroso es mantener a la gente atrapada en tratamientos que no funcionan. ¿Crees que es seguro que alguien tome medicamentos durante años sin mejorar? ¿Crees que es seguro decirle a alguien que el sufrimiento es normal? Lía no le está diciendo a la gente que abandone a los médicos. Ella está demostrando que el cuerpo tiene sus propios recursos, y esa debería ser la base de cualquier tratamiento. El hombre de cabello gris no respondió, pero Lía vio algo en su rostro. No era ira, fue miedo. Miedo a que todo lo que había aprendido estuviera incompleto. El evento terminó con más preguntas que respuestas, pero Lía salió de allí con algo que no esperaba: respeto e invitaciones. Varios profesionales de la salud querían saber más, querían integrar los movimientos en sus prácticas, pero el mayor giro aún estaba por llegar. 3 días después, Lía recibió un mensaje. Era de Clara, su hermana, el mismo que meses atrás había ridiculizado los movimientos. Lía, necesito hablar contigo, es urgente. Se encontraron en el mismo café donde Lía había hablado con Elena. Clara estaba pálida, tenía los ojos rojos. Empecé a seguir los movimientos, dijo Clara, con la voz temblorosa. Lía parpadeó sorprendida. ¿Tú? Pero dijiste que era una tontería. Sé lo que dije, y me equivoqué. Clara respiró hondo. Estaba empeorando. Lía, muy. La hinchazón era tan severa que ya no podía ponerme los zapatos. El picor era insoportable. Estaba empezando a tener mareos, confusión mental, y los médicos no encontraron nada. Todos los exámenes normales, pero me estaba muriendo por dentro. Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara. Hasta que te vi cómo cambiaste, y pensé, ¿y si tiene razón? ¿Qué pasa si estoy desperdiciando la única oportunidad que tengo de mejorar? Porque soy demasiado orgulloso para admitir que me equivoqué. Lía tomó la mano de su hermana. Empecé hace 2 semanas, y Lía, no puedo creer lo que está pasando. La hinchazón bajó, la picazón ha desaparecido. Estoy durmiendo, estoy pensando con claridad. Me siento vivo otra vez. Clara sollozó. Lo siento, lamento no haberte creído. Lía abrazó a su hermana, y en ese momento, entendió algo profundo. Su viaje nunca se trató solo de ella misma. Se trataba de mostrar a otras personas que no estaban atrapadas, que el cuerpo tenía una increíble capacidad de recuperación cuando se le daban las condiciones adecuadas. Pero quedaba una última pieza del rompecabezas, algo que Lía solo descubrió cuando profundizó aún más su práctica. Se dio cuenta de que los movimientos tenían capas. Al principio aliviaron los síntomas, luego restauraron funciones, pero cuando se practicaron constantemente durante meses, lograron algo aún más profundo. Cambiaron la forma en que una persona se relacionaba con su cuerpo. Lía notó que había dejado de ignorar las señales. Cuando se sentía cansada, descansaba. Cuando tenía mucha hambre, comía. Cuando sintió tensión, se movió. Había desarrollado un oído interno que la mayoría de la gente ha perdido con el ajetreo de la vida. Y fue esa escucha lo que la salvó de algo que podría haber sido devastador. Un día, durante el 5º movimiento, Lía sintió una punzada aguda en el lado derecho de su abdomen. No fue un dolor común y corriente, fue específico. Se detuvo inmediatamente y fue al médico. Los exámenes revelaron un quiste que, de no ser tratado a tiempo, podría haberse agravado. ¿Cómo te diste cuenta tan temprano?, preguntó el médico. La mayoría de la gente no lo siente hasta que está avanzado. Lea sonrió, porque aprendí a escuchar mi cuerpo, y en ese momento comprendió la verdadera lección de los 6 movimientos. No eran solo técnicas, eran un puente, una reconexión con la sabiduría que el cuerpo siempre ha tenido, pero que ha sido silenciada por la vida moderna. Y ahora, Lía estaba lista para compartir esa lección con el mundo. 6 meses después, Lía estaba sentada en el mismo banco de la plaza donde solía ir, antes de que todo cambiara. Pero ahora no estaba sola. A su alrededor, un grupo de 15 personas, todas ellas mayores de 50 años, practicaban los 6 movimientos, en silencio, con enfoque. Cada uno de ellos tenía su propia historia. Cada uno había llegado allí exhausto, hinchado, confundido, pensando que su cuerpo fallaba sin retorno, y cada uno estaba redescubriendo lo que significaba sentirse vivo. Lía observó con una discreta sonrisa. No fue orgullo, fue gratitud. Gracias por escuchar esa conversación en la sala de espera, por tener el coraje de intentarlo, por no rendirme cuando todos decían que era una tontería. Cuando el grupo terminó, se acercó una mujer llamada Vera. Tenía 64 años, y hace 3 meses apenas podía caminar sin sentir dolores. Lía, necesito decirte algo. Lía se giró, atenta. Ayer bailé en el cumpleaños de mi nieta. Realmente bailé. No ese baile tímido, de los que tienen miedo de salir lastimado. Bailé feliz iba. Y mi nieta me preguntó, abuela, ¿por qué te ves tan diferente? Y yo respondí, porque aprendí a reactivar mi energía. Vera tenía lágrimas en los ojos. Me devolviste la vida. Lía abrazó a Vera, y entonces se dio cuenta de que a su alrededor había otras personas escuchando, y todos tenían historias similares. Ven,
que ya no podía trabajar debido a un dolor crónico, volvió a trabajar. Mia, que vivía en una confusión mental tan espesa que olvidaba citas importantes, ahora administraba su propio pequeño negocio. Ana, que pasaba noches sin dormir a causa de inexplicables picores y malestares, dormía profundamente todas las noches. Y Clara, su hermana, se había convertido en una de las mayores defensoras de los movimientos, compartiéndolo con todos sus conocidos. Pero la transformación más profunda no se produjo solo en los cuerpos, estaba en las mentes. Lia notó que las personas que practicaban los movimientos empezaban a hacer diferentes preguntas. No solo, ¿cómo trato este síntoma?, sino, ¿por qué apareció este síntoma? Dejaron de aceptar respuestas vagas. Dejaron de creer que el sufrimiento era inevitable. Empezaron a comprender que el cuerpo habla y que, si aprendes a escuchar, te guía. Y fue este cambio de mentalidad el que generó la verdadera revolución. Porque cuando comprendes que tu cuerpo tiene su propia sabiduría, dejas de ceder todo el poder. Dejas de esperar a que alguien te resuelva todo. Te conviertes en protagonista de tu propia salud. Y eso asusta a mucha gente. Pero a Lia ya no le importaba. Había visto demasiado. Había experimentado demasiado. Y ahora sabía que su misión era clara: enseñar al mayor número posible de personas cómo reconectarse con sus cuerpos, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Fue entonces cuando tomó una decisión. Creó un pequeño grupo en línea, nada especial, simplemente un espacio donde las personas pudieran compartir sus experiencias, hacer preguntas y apoyarse mutuamente. Y en cuestión de meses, el grupo tenía cientos de miembros, personas de todo el mundo, de más de 50 años. Todos buscan lo mismo: recuperar la energía que creían haber perdido para siempre. Y lo más increíble, muchos de ellos informaron que los movimientos habían hecho más que aliviar los síntomas físicos. Habían transformado su forma de ver la vida. Dejé de sentirme invisible, escribió una mujer. He recuperado la confianza en mí mismo, dijo otro. Me di cuenta de que envejecer no significa rendirse, escribió un hombre de 68 años. Lia leyó cada historia con gran pesar, porque ella entendió. Ella había pasado por esto. La sensación de que el cuerpo te estaba traicionando, que te estabas convirtiendo en una carga, que sus mejores días habían quedado atrás. Pero ahora sabía que nada de eso era cierto. El cuerpo no traiciona, el cuerpo responde, y cuando le das lo que necesita, movimiento consciente, respiración profunda, escucha atenta, florece, no importa la edad. Y era esta lección la que Lia quería dejar. Grabó un video corto y lo compartió en el grupo. Ella estaba sentada en el mismo banco de la plaza, con el sol de la tarde iluminando su rostro. Si estás viendo esto es porque algo dentro de ti todavía cree que el cambio es posible. Y estoy aquí para decirte, tienes razón, tu cuerpo no está terminado, simplemente se quedó dormido, y todo lo que tienes que hacer es despertarlo. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Los 6 movimientos que cambiaron mi vida no son mágicos, son ciencia, ciencia antigua, probada por generaciones, validada por profesionales modernos que tienen el coraje de mirar más allá de lo convencional. Y la verdad es simple: tu cuerpo fue hecho para funcionar, pero la vida moderna lo bloqueó, y ahora tienes la oportunidad de desbloquearlo. Lia respiró hondo. No voy a prometer que será fácil, no prometo que todos tus problemas desaparecerán en una semana. Lo que prometo es esto: si haces estos movimientos con constancia, con presencia, con intención, sentirás una diferencia. Recuperarás la energía que creías perdida. Despejarás la niebla mental. Aliviarás dolores que has arrastrado durante años. Y, lo más importante, recuperarás la conexión con tu propio cuerpo. Ella sonrió. Y cuando recuperas esa conexión, todo cambia, porque dejas de ser víctima, te conviertes en el protagonista, y no hay nada más poderoso que eso. El vídeo terminó, y en unos pocos días, tuvo miles de visitas, cientos de comentarios. La gente en todas partes dice: necesito esto, lo intentaré. Y Lia supo que había cumplido su misión. Ella no tenía todas las respuestas. Ella no era doctora, no tenía diploma, pero ella tenía algo más valioso: experiencia real, verdadera transformación, y el coraje de compartir. Y al final, eso es lo que importa. Porque la verdad es simple: el cuerpo humano es extraordinario. Resiste años de abandono, de estrés, de bloqueos, pero cuando finalmente le das lo que necesita, se recupera. No imponer RTA cuántos años tiene, no importa cuánto tiempo haya pasado. El cuerpo siempre está esperando, esperando que regreses, esperando que escuches, esperando que lo reactives, y todo lo que tienes que hacer es empezar. Lia miró al grupo de personas que la rodeaban, todo en movimiento, todos redescubriendo su propia fuerza, y supo, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto. Ella había compartido un secreto que no debería ser un secreto, un conocimiento que debería ser universal, una práctica que debería enseñarse desde temprana edad, para que nadie tuviera que llegar a los 50, 60, 70 años, sintiendo que su cuerpo se había rendido. Y ahora,
este conocimiento se estaba extendiendo. Una persona a la vez, un movimiento a la vez, uno transformó la vida a la vez. Y Lía supo que esto era solo el comienzo. Si este video te ayudó, si sentiste que esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal ahora, porque hay mucho más contenido por venir. Contenido que puede transformar no solo tu energía, sino toda tu vida. Y te lo mereces. Mereces sentirte vivo otra vez.